Don Ángel Cereceda, comandante de Iberia, ya retirado de volar, pero bueno, él con 7 años, su padre era funcionario de prisiones y él vivía allí en el valle. Y él recuerda perfectamente y veía a los trabajadores, unos voluntarios, otros para redimir penas, presos, etcétera, se hablará de todo, y le gustaba tanto la comida de los presos que la comida que le preparaba su madre se la cambiaba a los presos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. De nada. Luego contaré esto. Muy bien. Y luego a continuación les voy a presentar a alguien que yo personalmente me declaro admirador. Y yo creo que qué bonito el testimonio de uno que era niño, con 7 años, y que estaba allí, porque su padre trabajaba allí, porque su padre era oficial de prisiones. ¿Y qué hacías allí? Porque estabas también con los niños de los presos o de los trabajadores. En primer lugar, muchas gracias. Y permíteme que mis primeras palabras sean para recordar a una persona fallecida. Fue mi maestro, don Gonzalo de Córdoba. Fue prácticamente como mi segundo padre. Yo llego allí, bueno, mi familia llega allí el 23 de octubre del 44. Yo era el mayor, tenía 7 años, mi hermana tenía 3 y un hermano de 1 año y un poquito. El invierno del 44 fue un invierno muy duro. Ya no ha habido en España nevadas como aquellas. Tuvimos casi 15 o 16 días bloqueados por la nieve. Menos mal que el destacamento donde estaba mi padre, que correspondía prácticamente, era destacamento penal de Cuelgamuros, pero cada uno tenía el nombre de la empresa constructora que desarrollaba las obras. Había 3, como habéis citado antes, Banús se encargaba de la carretera, San Román era lo que era iniciar la oración de la cripta, y el último Molán, que era el que hacía el monasterio. Ese invierno llegamos allí, mucho frío, era la primera familia prácticamente, puesto que allí había otro matrimonio, Guillermo, el chofer, con Josefina, su mujer. El director del destacamento, don Amós Quijada Sevilla, estaba solo, su familia venía en verano. Otro matrimonio de Nicomedes Lozano, doña Basilia, y nosotros, los 3 niños. El invierno fue muy crudo, pero para mí era, pues, un niño de mi edad, era yo solo, muy aburrido. En aquella época no había televisión, la radio apenas se podía oír, y el frío. Y yo no sé si empecé ese invierno en los meses de diciembre, o fue ya en enero cuando empecé a ir al colegio. Un día se levantó mi padre, venga al colegio. El colegio estaba a 2,5 kilómetros o 3 kilómetros, los que viven saben realmente, campo a través, unas veredas. Ya llegué, estaba allí don Gonzalo, daba la clase en aquella época en donde comían los reclusos o los presos de San Román, y allí me dejó. Entonces, pues, había clase por la mañana, por la tarde, éramos escolares. Al mediodía, pues, o bien había que subir a comer a casa, con lo cual yo hacía 4 viajes, o me llevaba la comida. Ahí viene la anécdota que has citado al principio. Entonces mi madre preparaba una tarterita, me hacía una cosa que yo acabé odiándolo, fridurías de bacalao. Y como tenía ya 7, camino de 8 años, pues era muy milindres, comía muy mal, era un desastre. Entonces había un preso que estaba destacado de Molán en San Román, que se llamaba Enrique, muy simpático, era pintor, y mi madre decía, mire Enrique, para que el niño coma, cuando usted coma, comen juntos y usted vigila que este niño coma, porque si no, no va a comer. Y así lo hacíamos. Estábamos a comer, él comía su rancho y yo comía mi comida. Y en más de una ocasión a mí se me iban los ojos del rancho de él, a él se iban los ojos de mi comida. ¿Y tú fuiste el que le Y la iniciativa fue mía. La iniciativa fue mía. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? Y cambiamos muchas veces. Y en más de una ocasión me dijo, pero por favor, no le digas nada a tu madre, no piensa que yo te manipulo. Y claro, claro. ¿Y llegaste a jugar con los hijos de los presos? Sí, sí, bueno, el colegio lo formamos, en el colegio éramos unos 30 o 40 niños, prácticamente todos eran hijos de gente que trabajaba allí. Presos que estuviese la familia allí, pues prácticamente había muy pocos. Lo que sí, por ejemplo, don Gonzalo estaba, cuando yo llegué, todavía era preso. Y en la primavera del 45 salió en libertad, le encargaron seguir con el colegio. En aquella época había el doctor Lausín, que también había sido preso. En fin, formamos una pequeña familia y empezamos allí a vivir, al colegio.
Hoy tengo un gran recuerdo para todos ellos y, en fin, si me permites, pues no quiero abusar del tiempo, podría estar horas hablando. No, luego tendrás ocasión. Horas hablando de Yo esto. ahora mismo a Pablo Linares, que le estoy viendo que venga a tomar nota, antes de que le descubráis, quiero que describa fotos, que además me las has proporcionado tú, de cantidad de visitas de personajes y personalidades que en estos 51 años han acudido a visitar el Valle de los Caídos. Y yo sé que hay alguna anécdota más que otra. Incluso un alto mandatario ruso que se quedó impresionado y al día siguiente falleció en la embajada de Rusia, tengo entendido. Cierto, así es. Pues puedes hablarnos. Pues estamos viendo en estos momentos a Julio Beovide. Julio Beovide Goiburu fue el escultor que hizo el Cristo, el impresionante Cristo que tenemos ahí estamos viendo el que fue presidente de los Estados Unidos en visita al Valle. Sí, señor, con Fray Justo Pérez de Urbel, primer abad del Valle de los Caídos, y aquí lo tenemos con unos jovencísimos Balduino y Fabiola, en la puerta posterior del monasterio, cuando todavía no se había puesto la puerta de bronce que está ahora mismo. Efectivamente. Estos son otros tres personajes que son, bueno, don Ángel Terecedo nos puede hablar muy bien de él, son Nicolás Sánchez Albornoz, Ignacio Faure y Manuel Lamana, que fueron los integrantes de aquella famosa fuga tan controvertida y de las cuales los mismos protagonistas han llegado a dar hasta 7 versiones diferentes, con lo cual algo aquí ocurre grave. Aquí estamos viendo a Damián Villar, que fue precisamente el autor de la puerta de bronce que cierra la puerta posterior del Risco de la Nava, donde precisamente ahora se están haciendo las misas de campaña, por motivos que todos sabemos. Era un artista salmantino. Bueno, y aquí volvemos a tener a Fray Justo Pérez de Urbel. Y esta es una de las figuras claves en la construcción del monumento. Es Pedro Moguruza Otaño, es decir, director general de arquitectura en el año 40 y una excelentísima persona. Hasta el punto podemos decir cuál era la categoría humana de este señor, que el día que él muere, el 3 de febrero del año 52, cuando hace ya 2 años que no hay presos en la construcción del Valle de los Caídos, se reciben ramos de flores en su sepelio, ramos de flores enviados por los antiguos trabajadores penados que él tenía a su cargo. Es decir, era una persona muy querida en la construcción. Don Ángel también nos puede decir algo al respecto. Incluso el 29 de junio, festividad de San Pedro y de San Pablo, era considerado como festivo en la construcción del Valle de los Caídos. Aquí tenemos a un señor quizá algo desconocido que se llama don Juan de Ábalos, también representado en esta mesa. Y aquí tenemos una foto que a mí me parece que es preciosa, que es la estructura en armazón de la piedad definitiva que se terminó haciendo en el Valle de los Caídos, y esta otra piedad que fue desechada, que llegó a estar incluso en su ubicación y que alguien que tenía mucho mando en plaza pues no pareció gustarle. A un flamante excomandante de Iberia. Y me permites, Alfonso, sí, sí, porque el tema es muy amplio y se han tocado muchos aspectos. Pablo ha tocado un aspecto que para mí, cuando hace 2 años contactó conmigo, quizá sea el más importante. Y se han escrito libros. Esta mañana he leído un libro de un señor que habla mucho por televisión y tal. La gente debe saber que allí de trabajos forzados nada. Allí los señores que iban, todos iban voluntarios. Es más, había que tener, como se dice en castizo, muy buenas agarraderas para poder ir allí. No iba cualquiera. He contado la anécdota de la comida, vamos. La alimentación, mientras en España se pasaban mal, O sea, no pensemos que... El racionamiento en el 52 se terminó. La gente que estaba en la... Sí, yo hablo del año 44, 45, 46, 47, cuando... Hay una película por ahí que refleja lo que pasaba en la Cuesta de las Perdices. Subían los camiones, subían, y el suministro y víveres los echaban allí. Y entonces ibas a decir que a pesar de las dificultades que había en lo que era el país... Ya, pero lo más importante, Alfonso, quiero dejar lo que ha tocado Pablo, de que he dicho antes que de trabajos forzados nada. Muchos de los que allí estuvieron penados, al salir en libertad, organizaron su vida allí. Mucha gente organizó su vida. Concretamente, mi profesor, mi maestro, sacó adelante una familia de 5 hijos. Hoy 2 son magníficos médicos, profesora, bien, ahí están otros. Y quiero terminar porque Pablo ha contado, cuando ha presentado los personajes, una anécdota que se cuenta, incluso hay una película sobre la famosa fuga o evasión. Yo oí por primera vez la palabra evasión allí, de los 3 estudiantes, Nicolás Sánchez Albornoz, Manuel Lamana e Ignacio Faure. Permíteme que me extienda un par de minutos. Estos señores llegan allí debieron llegar a principios del 48. Fueron 3 estudiantes, la película refleja el tema, un movimiento estudiantil, la FUE.
tenían que tener muy buenas agarraderas dentro de lo que era España entonces para ir allí. Cuando los mandaron sin duda al mejor destacamento, que era Molán. Y llegaron los tres y allí el director del destacamento, don Amor, mi padre, don Nicolás, ¿qué hacemos con estos? Bueno, pues a Nicolás lo colocaron en la oficina administrativa, a Ignacio Faure, que a la sazón había sido campeón de España de natación, creo que mariposa, de Castilla, no de España, de Castilla, era un deportista, un chaval muy simpático. Dice, no, yo quiero trabajar, entonces pues lo colocaron en la carpintería. Y a Manuel Lamana, ¿qué hacemos con él? Pues allí entonces había 8 niños de 7, 6, 5 años y organizaron un pequeño colegio porque era penoso que estos niños tuviesen que bajar a 2, 3 kilómetros donde yo iba al colegio. Sí, sí. Y entonces organizaron un pequeño colegio, don Manuel Lamana, así le llamaban los niños, fue profesor de mi hermana, de mi hermano, de otros niños allí. Me imagino este hombre falleció, Nicolás, no sé, te da recuerdo de aquella época, todo funcionaba muy bien y he de decir una cosa que quizá la gente no lo sepa, ha habido rumores de que si la evasión, pues sí, la evasión estaba organizada desde altas instancias, ¿cuáles? No lo sé. Pues mira, si me permite...